Hola, soy Julieta Webel, diseñadora industrial y directora creativa. En este canal hablo sobre cultura visual, diseño, estética y analizo videoclips. Por ejemplo, hemos hablado de por qué hacía tan ganas Andy Warhol, de que Freddie Mercury inventó la performance, de por qué mi color de pelo no existe, por qué a Nati Peluso le gusta crear personajes y qué es la obra de arte total, entre otros muchos. Siempre además se le da todo un toque actual que nos permite concienciarnos de a qué dirección vamos desde una perspectiva artística. Me parece súper interesante analizar la cultura de hoy en día y también defenderla, porque estoy harta de que nos digan que todo está inventado, que ahora hay demasiado de todo. No gastes tus energías esforzándote en realizar cualquier carrera artística, porque no servirá para nada. Estoy harta que todavía haya gente que diga que es una mierda la música que escuchamos, o que por tanta tecnología nos vamos a quedar tontos. Hay quienes incluso nos dicen que somos la generación perdida. Cuando todo esto es mentira, y somos una generación muy preparada, con gran interés en la cultura y con muchas ganas de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Y fijaros, a lo largo de la vida de este canal, juntos hemos conseguido que gente nada relacionada con el arte le interese la psicología del color, porque básicamente convive con ella todos los días. Juntos hemos dado crédito a todos los artistas que están detrás del artista principal. Hemos conseguido que la gente se interese por la cultura visual que hay detrás de un videoclip. Hemos defendido a los frikis y a la Comic Sans. Hombre, por favor. ¡Sí! Pero vamos a ver. Creo que no sois conscientes de todo lo que podría subir. Porque ya hemos hablado de la estética de Bad Gyal, pero no de la estética de los 2000. Hemos hablado de Rosalía, pero todavía nos queda todo Motomami. Motomami. Todavía no hemos hablado de por qué somos la generación de lo visual, de la historia del meme. No hemos hablado de Duchamp y de por qué sí, el del retrete, era una drag queen muy inteligente. Hemos hablado de liquid metal, del camp, del vaporwave, del cyberpunk, pero todavía no hemos hablado de la rabia estética, del acid wave, del trash, del kitsch y de su obvia relación con Rosalía, Yo soy una pringada y Almodóvar. ¿Y por qué Rosalía lleva orejas y coletas en el casco? ¿Qué es la poesía visual? Paisaje. ¿Qué está pasando con la estética de Oriel Electra, XTX, Arca? ¿Por qué es Rey que es lo más queer? ¿Por qué Kanye West se viste así en Donda? ¿Por qué? Si es que nos queda mucho por ver, la gran mayoría de hecho. Pero fijaros, en mayo solo subí un vídeo, igual que en agosto. Y además de los vídeos más populares, que son los análisis, ¿sabéis lo que saco? Redobles. 0 euros. Porque cuando analizo videoclips no solo me vetan el sonido, sino también la imagen. Y es un sin Dios. Y todo el dinero se lo llevan ellos. Oh my god. Y por eso necesito vuestra ayuda. La mayoría del tiempo le invierto haciendo diseños como freelance, pero en verdad me gustaría dedicarle mucho más tiempo a esto. Es un conocimiento que no quiero guardarme para mí. Y me encanta que hagáis dibujos con la paleta de colores que no existe, que todo lo que hablo os inspire y lo volquéis en vuestros proyectos. Y simplemente el gusto que tenemos todos por entender la posmodernidad. No quiero disfrutar de esto sola, ni de todo el contenido que no subo porque el vídeo se me alarga, ni tampoco de todo el que quiero subir y no puedo porque estoy con otros proyectos. Entonces os propongo abrirme una comunidad, la membresía de YouTube, que además estará conectada con Discord. Y os explico, porque va a molar mazo. A ver, a esto se accede dándole al botón de unirse y por aquí tenemos los talleres. Por 1,99 seréis máquinas y tendréis acceso a la sección exclusiva para mecenas, en la que postearé todas esas cosas curiosas que encuentro haciendo vídeos y no meto porque si no se me alarga. Las máquinas comenzarán a formar parte del chat privado de Discord, la Weebel House. También sabrás antes que nadie en qué vídeos estoy trabajando y además haré encuestas para que me digáis qué vídeos os gustarían y sugerencias para mejorar. Y si sois máquinas, este pago es poco y mucho a la vez. Significa que apoyas el canal y quieres que esta movida se mantenga a flote. Y significa que sois unos máquinas. Obvio. Por 4,99 seréis Cibor y con vosotros haré un directo al mes muy familiar con las pintas de andar por casa que en verdad no distan mucho de las que veis aquí. Y es que sí, con los Cibors haré un directo privado en el que podemos hablar de lo que os interese a vosotros, de estética, de videoclips en general, de videoclips que el algoritmo no nos recomienda, de X artista en concreto. Me podréis preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, hasta dejaré que me saquéis los colores. Y obvio, hablaremos de las cositas que se vienen. No solo eso, sino que también tendréis acceso a un vídeo privado detrás de las cámaras en el que comento el proceso creativo de todos mis vídeos, el porqué de este atrezo, el maquillaje, el porqué del estilismo que he escogido y toda la movida en general que me monto para hacer un vídeo que no es poca. Y para finalizar, los cibos tendrán el poder de elegir la temática de un vídeo cada 2 meses. Si quieres que hable de algo en concreto, este es tu sitio. Eres un cibor. Los cibors entrarán a formar parte de la Weebel Mansion, porque tendremos que hablar de cuándo hacemos directo, cuándo nos reunimos, qué vídeo queréis, etc.
Y la última digievolución es inteligencia artificial. Eso quiere decir que estás chetadísimo o chetadísima y tu nombre aparecerá al final de todos mis vídeos, como agradecimiento y vital apoyo. Tendrás acceso al Webull Palace, en el que trataremos temas más cercanos. Y obvio, tendrás todas y cada una de las ventajas anteriores. Tema Discord. Es una comunidad de libre acceso, donde la gente se presenta, comparte su movida, yo subo archivos descargables, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, la novedad, es que esta membresía está conectada con Discord y los canales que yo más transitaré serán estos: la Webull House, la Webull Mansion y la Webull Palace. El canal va a seguir funcionando públicamente, as always. Pero en este punto tengo que decidir si tengo que dedicarle más tiempo a ser freelance o que vosotros compréis mi tiempo para que este canal pueda seguir en pie e incluso mucho más fuerte que nunca. Tu apoyo cuenta y aunque creas que no, invitarme a un café al mes hace muchísimo. Poco más me queda ya de decir. Life imitates art. Bueno, también me habéis pedido que hable de Lana del Rey, lo haré. En fin, quiero defender nuestra generación y nuestra cultura y quiero seguir hablando en profundidad de todas estas maravillas de diseño, estética, cultura visual, videoclips. Así que si quieres unirte a la comunidad Webull y entrar a formar parte de este proyecto, pincha en unirte y nos vemos en la House of Webull. Wiggle, wiggle, wiggle. Ciao.